Hola, ¿cómo están? Hoy es 31 de julio de 2022. Quiero contar un testimonio. Resulta que mientras he ido estudiando y leyendo y practicando en estos años, usualmente he escuchado y leído que la relación con Jesús se basa en la oración, en el estudio de la Biblia y en el testificar. Pero mientras más he practicado momentos a solas con Cristo, mientras más he leído la Biblia, mientras más he leído el Espíritu de Profecía y algunos libros cristianos, he llegado a la conclusión de que en realidad la relación con Jesús tiene tres patas, pero que no son la oración, el estudio y la testificación, sino que son la oración, el estudio y la meditación de la Biblia. La testificación es importante, por supuesto, es igual de importante que estas otras tres cosas, pero la testificación va a ser una consecuencia de mi relación, no una causa. Cuando un joven está enamorado de otra joven y está viviendo esos primeros meses de enamoramiento profundo, le es inevitable al joven hablar de ella, porque cuando se junta con ella, cuando charla, cuando se toman la mano, cuando se miran a los ojos, cuando pasan tiempo juntos, es tal el disfrute y el gozo que tiene que cuando se junta con otras personas quiere hablar de ella. Entonces, de la misma forma, en la relación con Cristo, la testificación, tanto el testimonio vivo, que es el cambio de carácter, que es lo que Jesús produce en nosotros, como la testificación de las aventuras con Jesús, las oraciones respondidas, las pruebas, etc., van a ser una consecuencia de la relación. De hecho, hoy, justamente, y gracias a Jesús por esto, descubrí que en el libro llamado El Ministerio Pastoral, donde principalmente le da consejos a los pastores, pero los extiende a todas las personas que tengan cargos, el capítulo número 1 se llama La devoción personal, donde hace hincapié en que el ministro o la persona con cargos en la iglesia o la persona que quiera trabajar para Jesús, lo primero que debe tener es una devoción profundísima. Y para mi sorpresa y mi alegría, las tres subsecciones de ese capítulo 1, llamado devoción personal, son estudio de la Biblia, oración y meditación. Ahora, me gusta representarlo como una silla de tres patas. Si mi relación personal es como una silla de tres patas, la resistencia o la profundidad o la solidez o la intimidad, podríamos decir, de mi relación, equivale a la solidez de la pata más débil. Si yo tengo dos patas de oro y una pata de barro, cuando yo me siente, la pata de barro se va a desintegrar. Y sin importar si hay dos patas de oro, me voy a caer. Y esa silla no va a ser una silla sólida. Durante todos estos años, las patas de mi relación que creo que han sido más fuertes, porque las he ido llevando en paralelo,
han sido la oración y la meditación. De hecho, en mi culto devocional paso orando y meditando al mismo tiempo, para que estas dos patas siempre vayan reforzadas. Pero en mi caso personal, y Jesús es quien me ha amonestado a través de textos sobre este tema, he descuidado el estudio. Si bien he leído muchísimos libros en estos 5 años, la gran mayoría de ellos estuvieron orientados a la oración y a la meditación, y ha sido de gran bendición. Pero descuidé la tercera pata, el estudio. Hace un tiempo, cuando estaba meditando sobre 1844, me di cuenta de que tenía una deuda con mi espiritualidad, que era estudiar la justificación bíblica inequívoca sobre la purificación del santuario en 1844. Oré para que Jesús dirija la lectura, porque en esta era digital no hay un problema de no encontrar la información, sino de una sobreinformación. Y allí apareció el libro 1844 Hecho Simple, un libro que siempre quise leer, para el que nunca me hice el tiempo, y había llegado el momento de leerlo. Pero claro, no quería guardarme simplemente esa información para mí, sino que quería compartirla. Entonces, mientras los leía, en voz alta, iba grabando el audiolibro y lo iba compartiendo en YouTube. Fue de gran bendición ese libro. Me parece un libro corto que explica con la Biblia y solo la Biblia todo ese asunto de 1844 de una manera maravillosa. Lo compartí y recibí el comentario de un hermano sobre que era un libro que él había leído y que le había gustado muchísimo. Entonces luego empezaron a aparecer muchos textos en mis meditaciones bíblicas sobre el tema del sábado. Y en mi tiempo devocional, cuando empiezan a aparecer temas recurrentes, empiezo a anotarlos y empiezo a ponerlo en oración, porque muchas de las veces en que Jesús me ha pedido que estudie algo o profundice en algo, ha sido a través de la repetición en el encuentro con esos textos, ya sean de la Biblia o del Espíritu de Profecía, en mi tiempo devocional. Se empezó a repetir muchísimo el tema del sábado. Y empecé a orar por lo mismo. Si bien el fundamento del sábado es algo que sí he estudiado, me debía hacer un estudio profundo. Y apareció este libro, El sábado en las Escrituras, de Alberto Tim, bien escueto, bien corto, que me recordó a 1844 Hecho Simple, utilizando un método similar. Pero como no quería hacer mi voluntad, sino hacer la de Jesús, primero puse en oración si Él quería que yo grabara estos audiolibros en YouTube, si eso era de su voluntad o si simplemente lo tenía que leer para mí. Terminé de orar, me fui a conversar con mi esposa y a los pocos minutos entraron varios mensajes de una hermana que hacía muchísimo tiempo que no me escribía. Es decir, que no era algo habitual, no se daba con regularidad. Cuando fui a escuchar los mensajes, la hermana me pedía que los 2 capítulos que había grabado del sábado en las Escrituras y había publicado en mis estados de WhatsApp,
por favor se los pasara porque necesitaba escucharlos. Entonces allí entendí que Dios quería que grabe y que comparta. Así que ya estaba esa confirmación. Luego continué grabando y empezaron a aparecer textos y videos en mi tiempo devocional y los videos en la búsqueda de videos de YouTube que a veces hago para en mi tiempo libre ver algo relacionado con Jesús. Empezaron a aparecer otras doctrinas, empezaron a aparecer estado de los muertos, el Espíritu Santo, la alimentación, el santuario, el juicio investigador, temas proféticos. Y era tal el bombardeo constante, tanto en mi meditación como en las casualidades del día, la providencia, que empecé a pensar y a charlar con Jesús si Él realmente quería que yo empiece a estudiar más profundamente las doctrinas de la Iglesia Adventista, que las sepa, que comparta para el que quiera saber y que sepa de qué libro puedo grabar y recomendar para la persona que esté interesada en el estudio más profundo. Me fui a acostar temprano, 11 de la noche, como rara vez lo hago, soy de acostarme más tarde, y empecé a tener un buen sueño. Estaba durmiendo bien. De repente a la 1:30 de la mañana abro los ojos y no tenía absolutamente nada de sueño. Ha pasado muchas veces que cuando me he despertado súbitamente en la noche sin nada de sueño, he decidido levantarme e ir a orar, ir a pasar tiempo con Jesús. Y muchas veces, en esos momentos de oración, de preguntas, es cuando luego al otro día Jesús termina respondiendo. Así que me levanté, me fui a un lugar para estar solo y orar, y tenía una necesidad imperiosa en mi corazón de plantearle a Jesús que realmente necesitaba una respuesta de si su voluntad estaba haciendo que yo profundizara de forma personal en las doctrinas, grabara los audiolibros para compartir en YouTube y pudiera recomendar esos libros a los hermanos que prefiriesen leer y hacer un estudio profundo en lugar de escuchar. Le pedí que necesitaba esa confirmación, porque no quería hacer mis planes sino los de Él. Y ya me ha pasado en otras oportunidades que he tenido ideas que bajo mi criterio eran bíblicas, eran para su gloria, pero que no terminaron siendo su voluntad. Oré, pasé un tiempo meditando, pasé otro tiempo estudiando y luego me fui a dormir. Esto fue este viernes, ya entrado el sábado. Me levanto este sábado y un hermano me comenta uno de los capítulos de los videos, de los audiolibros del sábado en las Escrituras, saludándome por feliz sábado y diciéndome gracias por el audiolibro, lo cual me puso contento. Entonces le comenté a este hermano que venía grabando audiolibros sobre las doctrinas adventistas porque yo las tenía flojas, porque quería compartir y porque me parecía importante reforzar la parte del estudio en las Escrituras y no creer lo que creemos simplemente porque alguien lo dice, sino porque tenemos la plena confianza en que el Espíritu Santo nos ha conducido en un estudio personal como un bereano para saber
que lo que creemos está basado 100% en la Biblia, reforzado por el espíritu de profecía y sin un ápice de tradiciones humanas. Cuando le comento esto a este hermano, que es un orador de Momentos a Solas con Cristo, me dice que acababa de terminar un Momentos a Solas con Cristo y que un pastor le decía que no sabía por qué hay tanta disidencia en la iglesia. Y este hermano le decía que es porque no saben en qué creen. Y le recomendaba enseñar las 28 doctrinas para que no se dejen llevar de un lugar a otro, ¿no? Por cualquier viento de doctrina. Así que allí estaba mi oración contestada. Cuento este testimonio, primero, como siempre, para la gloria de Dios. Segundo, porque invito a que cada uno de nosotros analicemos cuál pata o cuáles patas de la silla que representa nuestra relación con Cristo está floja o flojas. Sea la oración, sea la meditación o sea el estudio. En mi caso fue el estudio, pero quizás en el caso de algún hermano que escuche este testimonio es otra. Y como siempre, el conocimiento de dónde estaba fallando yo, en este caso, vino como respuesta de las charlas sinceras con nuestro querido amigo Jesús sobre estos temas.